Lisandro y toda la comisión directiva, gracias por la invitación a tantos hepatólogos, en nombre de Nano y de Mirta. Esto que habló Lisandro recién, uno saca varias conclusiones. Una es que para el patólogo esto es una cosa tan actualizada y tan bien explicada, pero imposible de saberlo para la cosa diaria. Yo lo que quería hacer con esto, es con la visión del hepatólogo, es como esto que comentó Lisandro en cuanto a algo que es tan prevalente, algo que puede provocar mucha fibrosis en el hígado, algo que puede provocar cirrosis en el hígado, algo que puede provocar hepatocarcinoma, ¿sí? Cómo el patólogo debe transmitir a ustedes, en este caso, cómo uno lo piensa y cómo uno lo estudia. Esteatosis hepática no alcohólica es la causa mundial más frecuente de enfermedad hepática, lejos. En el consultorio, de cada 10 consultas, yo diría que 6 hoy son por esta entidad. Es la causa más frecuente que hay de hipertransaminasemia. Afecta a un tercio de la población del mundo occidental. Solo una minoría de todos estos pacientes desarrolla lo que dijo recién Lisandro, esteatohepatitis, que es la entidad que media entre la esteatosis simple y la gravedad de la patología hepática. Y este estadio puede complicarse con cirrosis, insuficiencia hepática y hepatocarcinoma. Son pocos los casos de esteatohepatitis, en la cantidad de estatosis que hay en el mundo y en nuestro país. Esteatohepatitis no es una cifra despreciable. Y recordar que es una entidad que afecta al hígado, pero se asocia, obviamente, como ustedes bien lo saben, a múltiples manifestaciones extrahepáticas. Entonces, uno dice, hay dos miradas, una la que mostraron recién Lisandro y otra la que yo quiero transmitirle, es cómo pensar el compromiso hepático de esta entidad en la práctica, en la clínica médica. Uno habla de esteatosis, como recién se mencionó, cuando la grasa en el hígado es mayor al 5%. Hasta 5% de grasa en el hígado es normal. Después la esteatosis se clasifica en leve, moderado o severa, si va entre 5 a 33%, moderada entre 33% y 66%, y severa más de 66%. Eso obviamente es una medida histológica, pero es lo que uno debe saber cuando uno habla de leve, moderado o severa. Normal hasta 5%. Pero hay que saber que la grasa en el hígado puede ser provocada por otras causas. Y siempre hay que descartar el excesivo consumo de alcohol. Para hacerlo fácil, hay toda una lista de este día, pues queda, si después lo quieren saber, cuánto tiene cerveza, cuánto hay de vino, pero para vino uno debe decir que 2 copas de vino por día, hasta ahí no provocaría esteatosis por el alcohol. Y otras causas de esteatosis de más del 5%, que no sea asociado al síndrome metabólico o a la insulina resistencia, serían drogas, las más comunes corticoides, la amiodarona, con dudas todavía el metotrexato, el tamoxifeno, que uno lo ve bastante en el uso diario en las mujeres con cáncer de mama, y otras causas, el virus de hepatitis, y después un montón de cosas de hígado que no vale la pena ahora señalar. Pero hay otras causas que siempre el hepatólogo, cuando recibe a estos pacientes, debe descartar y pedir estudios de laboratorio para descartar estas otras causas. Entonces nos queda esteatosis no alcohólica, asociación metabólica, que es lo más importante, pero hay que saber también que ahora hay otras enfermedades inflamatorias crónicas que se asocian a resistencia y que una práctica aún sin síndrome metabólico puede ver esteatosis, como son, por ejemplo, la psoriasis, que es un tema muy interesante hoy para evaluarlo, y la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, nosotros tenemos mucha experiencia en ver artritis reumatoidea que nos derivan del centro de rehabilitación, y hay muchas esteatosis sin un componente claro de síndrome metabólico. Es decir, la enfermedad per se puede provocar esta esteatosis metabólica. Y en síndrome metabólico, ya saben ustedes todos, no voy a explicarles cómo está constituido, pero siempre recuerden las mujeres la poliquistosis ovárica, que es una asociación que se asocia con hiperinsulinemia, y esto puede provocar claramente un hígado graso. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades hepáticas grasa no alcohólica, o NAFLE en inglés? Es la causa más común, dijimos, en los países occidentales. Varía entre el 17 y 46% de los adultos.
A mayores componentes metabólicos, obesidad, hipertensión, hiperuricemia, lo que sea, la hepatopatía puede ser más avanzada. Recuerden que la hipertensión arterial per se puede ser más grave la estatosis hepática y presente en el 7% de personas con peso normal, delgado, o sea, menor a 25 de BMI. Nosotros hicimos un estudio hace unos años en Buenos Aires, un estudio que se llamó Prevención de enfermedad hepática, entonces hacíamos ver si había estatosis, si había alcohol, si había hepatitis B, si había hepatitis C, y estos son los datos que nos dio de estatosis. La prevalencia de estatosis por ecografía, después vamos a ver cuál es el falso negativo de esto, por ecografía nos dio de 39.5%. Esto parece muy alto, y debe ser alto, porque nosotros dimos muchas charlas previamente, en clubes, de barrios, en diferentes lugares. Entonces uno hablaba y se esforzaba en decir que toda persona que tiene sobrepeso tiene que estudiar. Entonces quizás hubo un exceso de información que hizo que la población esté un poco ceñida a más gente con sobrepeso. Pero esto fue lo que nos dio a nosotros. Es el único dato que acá hay de Buenos Aires. Creo yo, en el 2012, casi 40% de nuestra población estudiada tuvo estatosis ecográfica. Y para ustedes, solamente el 28% tenía TGP elevada. O sea que la estatosis hepática, ya como primer elemento, ya lo saben ustedes, puede no dar bioquímica alterada, es asintomático, o sea, siempre hay que pensarlo y pocas veces buscarlo con elementos extras que no sea una ecografía u otros estudios como vamos a ver después. Y si uno separa en ese estudio por BMI, vean que en delgados dio 7.4%, ¿sí? Y en la medida que el BMI va aumentando, más de 35, 103%, como corresponde, como también mostró antes Lisandro, 31-35 de BMI, 58%, y 25-30 de BMI, casi 32%. O sea, a más BMI, más chance de estatosis ecográfica. Y cuando estudiamos a esos pacientes por elastografía, por FibroScan, ¿todos saben lo que es el FibroScan? Levante la mano quien sabe que es el FibroScan. Ok, los menos. Entonces, les explico 2 segundos, después voy a repetir. El FibroScan es un estudio incruento, rápido, se hace en 10-15 minutos, ¿sí? Que reemplaza hoy a la biopsia de hígado solamente para evaluar ¿qué? Fibrosis hepática, que es lo que marca el pronóstico de un hígado graso. Si yo quiero saber si un hígado graso puede ser grave o no grave, yo tengo que saber cuánta dureza hay en el hígado. La mayor dureza es la cirrosis, la menor dureza es que no tenga nada de fibrosis. Entonces, en este estudio, nosotros un paciente que se hizo el FibroScan, el 16% requirieron una biopsia hepática porque se pensaba que tenía una fibrosis avanzada. 16%, o sea, un cuarto, 16% tenían fibrosis avanzada por FibroScan. ¿Se entiende esto? Ok. También hicimos un trabajo, ahí se extendió este trabajo que lo hizo Melissa Dirso de nuestro grupo. Separamos qué pasa en esto, que es lo que vos contabas, que es una evaluación tan interesante, que la estatosis hepática no alcohólica en pacientes delgados, o sea, con menos de 25, y traje 2 o 3 diapos para ver esto. Una que dio acá el 6.7% de todos los pacientes estudiados delgados con esteatopatía no alcohólica, que el HOMA que tomamos fue un HOMA que nos decían que se había estudiado en Buenos Aires, que había hecho toda grafina en Durán, con el HOMA que sería normal para nuestra población, y de acuerdo a esto, el HOMA diferenciaba un poco a los delgados con o sin esteatosis. O sea, un delgado con HOMA alto tenía más chance de estatosis que un delgado sin HOMA alto. Y la otra cosa que vimos, y quería decirlo porque recién también Lisandro mencionó, la grasa visceral. Hay una forma muy sencilla de medir la grasa visceral, que es por ecografía. No es muy conocido esto, pero si entre el hígado y la piel hay 2 grasas, una grasa subcutánea y una grasa visceral, que es la que está entre la capa muscular y el hígado. Entonces uno la mide y sabe que si mide más de 12 milímetros, eso es casi un sinónimo de aumento de grasa visceral. Haciendo eso, vemos que la grasa visceral, estos pacientes delgados también la tenían aumentada. Entonces, HOMA elevado y grasa visceral, aunque sea delgado, elevado, hacen el aporte para pensar que un flaco puede tener estatosis. Vamos al otro.
Dijimos antes que uno tenía un paciente con estatosis simple, grasa en el hígado, más 5%. Si a esa grasa se le puede agregar inflamación, generalmente linfocitos. Hasta ahí tenemos una enfermedad grasa hepática no avanzada. Si a eso se le agrega células redondeadas en balonocitos, todo esto en la biopsia, por supuesto, células balonizadas, si a eso se le agrega fibrosis, y si a eso se le agrega la fibrosis extrema, que es la cirrosis, en esas tres últimas instancias tenemos lo que se llama esteatopatitis. La estatosis simple, las primeras dos, en general tiene un pronóstico benigno. Generalmente no ocurre nada, salvo predecir diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Pero para el hígado significa poco. Mientras no haya fibrosis, hay poco daño y no hay mal pronóstico. Cuando uno empieza a tener células balonizadas con inflamación, esteatopatitis, con fibrosis moderada o severa, ahí el pronóstico cambia y ahí puede venir la complicación para el hepatólogo, o sea, para el paciente, vista por el hepatólogo, mejor dicho. La fibrosis y la cirrosis es lo que marca ahí, como mencioné ahí, marca el pronóstico de la enfermedad hepática. Entonces, hay tanta grasa en el hígado, dando vueltas, que cuando a mí me viene una consulta, lo primero que pregunto, ¿habrá o no habrá fibrosis en el hígado? ¿Sí? Seguimos. Si uno ve la historia natural del NASH o mejor dicho, del hígado graso no alcohólico, uno ve que la estatosis puede pasar al segundo grado de estatosis más inflamación. Hasta acá era estadio de estatosis sin esteatopatitis. De ahí puede pasar al NASH, y a partir, que dijimos, del NASH es donde puede progresar hacia etapas más avanzadas. Y ustedes miren en años, un paciente que empieza con un NASH, o sea, que empieza con algo de balonización o de fibrosis, en un lapso de 5.9 a más de 7 años, o sea, en un lapso de 8 o 9 años, hay pacientes que progresan rápidamente a un estado de cirrosis. O hay otros progresores lentos que tardan más años, 7.1 más menos 3 en este caso, que sigue con fibrosis incipiente. Si yo tengo un paciente con fibrosis avanzada, tengo más chance de que el paciente llegue a la muerte o al trasplante. Y sobre todo al hepatocarcinoma. ¿Sí? Recordad que el hepatocarcinoma en el NASH es una causa más frecuente de cáncer hepático en el hígado y se da básicamente en pacientes con cirrosis. Por tanto, en un paciente que nos derivan, es muy bueno saber si tiene o no cirrosis. En menos porcentaje de casos. Entonces, también puede haber hepatocarcinoma a partir de pacientes, ¿sí? Que también tienen fibrosis inicial. Pero ven, la incidencia de cáncer en pacientes con cirrosis es bastante alta, hasta 2.6 por año, versus los que tienen esteatosis sin fibrosis alta, que también puede ir a hepatocarcinoma. De hecho, uno no va a decir a toda la estatosis hepática que están dando vuelta que se haga un screening de hepatocarcinoma, pero sí, a todo paciente con estatosis uno debe saber si hay fibrosis, entre otras cosas, para saber si tienen que hacer un screening de hepatocarcinoma, hacer una ecografía una vez cada 6 meses. ¿Se entiende esto? Esto es un poco lo copio de lo que está dicho en el último consenso europeo de estatosis. Entonces, acá dice, en general, el NAFLE es una enfermedad progresiva lenta, tanto en adultos como en chicos. Pero la rápida progresión corresponde a un grado de fibrosis cada 14 años en el NAFLE y cada 7 en el NASH. O sea, si yo tengo un NASH, ¿sí? Puede ir mucho más rápido que en el NAFLE, obviamente. Y lo que el otro día hablamos en el consultorio, Lisandro, y lo que comencé recién, una rápida progresión es dado en aquel paciente que tiene hipertensión arterial. Hay que darle mucha boliza al NASH con hipertensión arterial. Por supuesto, si es diabético, mucho más, como vamos a ver después. La progresión de fibrosis es más rápida, más o menos en el 20% de los casos. Para tener una idea de la magnitud de este problema, es que hoy, ustedes saben que la hepatitis C, eso lo vamos a ver después, la hepatitis C se cura hoy casi todos los casos. O sea, con la curación que hay de hepatitis C, antes era el primer motivo de trasplante hepático en el mundo. Hoy se está convirtiendo en el primer motivo de trasplante en el mundo la cirrosis
por NASH. Así que no es un tema que hay que no verlo, es un tema muy importante y hay que evaluarlo con mucha tranquilidad. Acá vemos cómo se está invirtiendo, ¿sí?, la cantidad de trasplantes con respecto al NASH con el virus C. Baja el virus C y aumenta la cantidad de pacientes que se trasplantan por NASH en el mundo. No sé en Argentina cómo está, pero en Estados Unidos esto es muy claro. Y acá copié también, esto es interesante porque de todas las cosas que dije recién, si yo tengo un paciente con esteatosis hepática en el consultorio, ¿cuáles son los elementos que debo pensar que esa esteatosis puede acelerarse? Uno, de edad avanzada, porque es sinónimo de mayor duración de la enfermedad. Dos, sexo. Es muy claro que los estrógenos protegen contra la enfermedad avanzada. En la medida que la mujer entra en la menopausia, la posibilidad de que una esteatosis estaba quieta en ese momento puede avanzar a fibrosis, hay mucho más chances. La raza en nuestro ambiente no es importante. La hipertensión arterial, la obesidad central, el aumento de triglicéridos, sobre todo el triglicérido más de 250, de lo que está puesto como niveles de mayor progresión. Si tengo en el hepatograma más TGO que TGP, más AST que ALT, uno piensa que más hay cirrosis. Y una esteatosis con TGP permanentemente elevada también hace pensar en esta progresión. Y esto lo puse porque yo veo que la mayoría de los que me derivan son los que tienen TGP elevada y no se deriva paciente con TGP normal. Eso es lo que ocurre en la práctica, ¿sí? Entonces, pensar que un paciente con esteatosis puede tener una TGP, hay una pobre correlación entre TGP y histología. Uno puede tener una cirrosis y la TGP normal. Y lo contrario, en la medida que aumenta la fibrosis, la TGP tiende a normalizarse. Es muy engañosa. Paciente con TGP normal puede desarrollar hepatopatía avanzada. Hasta el 80% de esteatosis, como mostré recién en nuestro trabajo en Buenos Aires, tiene TGP normal. Y no existe un valor, un cutoff, en el cual uno dice, este paciente tiene un NASH o fibrosis avanzada. O sea, el TGP mucho no nos sirve. ¿Cómo se presenta ante la consulta? Habitualmente es sintomático, puede tener fatiga, pero creo que la fatiga es tan común hoy más en Buenos Aires que es difícil darle entidad. A menudo, como ustedes saben, es un hallazgo incidental por una TGP aumentada, porque la ecografía tiene un hilo brillante. O lo que más común uno ve en el consultorio es que el paciente, que el gordita que entra y lo primero que dice, se agarra de acá y dice, uy, tengo peso. Como dijo Lisandro antes, el hígado normal pesa 1,5 kg. Un hígado con grasa puede pesar hasta 2 kilos, y esa sensación de peso es muchas veces motivo de la consulta. Y escenas comunes es cuando uno está con estatina, el paciente está con estatina y uno le pide un hepatograma, una evaluación anual de la diabetes o de la dislipemia, los seguros médicos que piden estos estudios, chequeos ocupacionales, etc. Entonces, lo concreto es que esta enfermedad, aún en los grados más avanzados de fibrosis, transcurre en forma silenciosa y en muchas ocasiones con bioquímica normal. Entonces, hay que seguir sospechando que en ese hígado que está con esteatosis hay algo más. Entonces, la pregunta es, ¿el paciente tiene un hígado graso? El paciente, si tiene un hígado graso, ¿cuánto tiene de fibrosis? Para el hepatólogo eso es lo más importante y lo que uno le debe devolver a ustedes. ¿Es un hígado con poca fibrosis o mucha fibrosis? ¿Cómo hacemos que hay hígado graso? Uno está acostumbrado a pedir ¿qué para el hígado graso? La ecografía. ¿Y la ecografía tiene una alta sensibilidad o baja sensibilidad? ¿Detecta todos los casos de hígado graso? Para el diagnóstico de esteatosis uno tiene o la ecografía, que es lo habitual, lo más fácil, lo más barato, lo que todas las coberturas médicas lo van a probar, una resonancia espectroscópica, la S-espectroscópica, el CAP, que es un método de medir hoy la grasa por medio de la elastografía, o sea, hay aparatos de Fibroscan que al ladito de la pantalla tienen el CAP, que mide cuánta grasa hay, cuantifica cuánta grasa hay, y la biopsia, que hoy generalmente se usa poco para saber si hay grasa o no hay grasa.
La ecografía, uno puede tener varios modelos, ustedes, no voy a hablar de esto, varios tipos de imágenes, pero saber que la sensibilidad global de la ecografía solamente es 61%. ¿Se acuerdan lo que dije antes? Grasa de 5 al 33%, 33 al 66 y más de 66. Si tengo más de 20% de estatosis en la biopsia, hay la sensibilidad de 100%. Pero antes, que uno puede tener grasa patológica, ¿sí?, la ecografía puede dar normal. ¿Y qué sirve esto en la práctica? Viene un paciente con sobrepeso, diabético y con una TGP elevada. Y es muy común, dicen, no, si es una ecografía es normal. Con eso no descartan grasa. Y no descartan patología hepática. ¿Y por qué además? Porque en la medida que además un NASH progresa una cirrosis, a veces la grasa desaparece. Y uno tiene que pensar igual que puede haber algo en el hígado y por ahí recurrir a otras cosas para saber si hay fibrosis sin estatosis. ¿Se entiende eso? Esto es lo que conté antes. Yo soy además ecografista, entonces hincho con esto porque veo que es muy útil. Y cuando esto es el hígado, esta es la piel, esto es la panza, acá está la espalda del paciente. Entre la piel y esta capa muscular es la grasa subcutánea. Y esta es la grasa que está entre el hígado y y el músculo. Cuando esto mide más de 12 milímetros, acá mide 18, está aceptado que eso es casi sinónimo de grasa visceral. De hecho, lo informo muchas veces, aumento de grasa visceral, y sobre todo en un flaco tiene mucha importancia, y en un paciente que tiene TGP elevada y ecografía normal y tiene aumento de grasa visceral, yo puedo sospechar que quizás haya estatosis que la ecografía convencional no me la está detectando. Después está la resonancia, pero ahora ya está. Sabemos que la ecografía es el método más usado, no siempre lo cubre, que si uno quisiera cubrirlo con más espectro, con más seguridad, tendría que recurrir a una resonancia, que no es para decir lo que lo hagan en la práctica diaria. El CAP, que tampoco hay muchos aparatos hoy en el país, creo que hay, ¿cuántos minutos hay? ¿1 o 2? ¿No? Hay dos. Pero es lo que se viene, así que es bueno que lo sepan para más adelante. Tengo estatosis o tengo un inicio metabólico y quiero saber cuánto hay de fibrosis en ese hígado, lo más importante. ¿Qué tengo para esto? La elastografía por resonancia y dos cosas de laboratorio muy sencillas que quiero que ustedes se lo lleven para tener en el consultorio, que es práctico y fácil y avalado y aceptado en las guías internacionales. La evaluación de la fibrosis hepática es no invasiva, ¿sí? Y la invasiva, que es la punción biopsia, que, bueno, después vamos a ver cuándo se utilizaría. Dentro del bioquímico dijimos que tenemos dos fórmulas. Una se llama NAFL, que lo pueden tener en el celular como una aplicación gratuita y lo tienen ahí, lo pueden sacar a la cuenta en el consultorio, que usa edad en años, TGO, TGP, plaquetas, BMI, albúminas y si tiene intolerancia o es diabético. Intolerancia a la glucosa o es diabético. Con eso uno saca un resultado. Si ese resultado es menor a 1.455, lo da la aplicación. Qué sencillo les digo que es esto. Dicen que tiene una fibrosis baja, F0F2. Si tiene más de 0,676, tiene una alta chance de tener fibrosis avanzada. Dijimos 4 de la cirrosis, F3 cerquita. Y si está en el medio, es indeterminado. Después hay otro score, se llama FIG4, que utiliza los 3 de arriba. Edad, perdón, las 4 de arriba, son 4, FIG4 score. Edad, TGO-TGP y plaquetas. Y con eso vemos también unos scores aquí, que de acuerdo a lo que da, uno dice en qué estadio puede estar. Y tenemos para confirmar todo esto la elastografía. La elastografía lo que tiene en la práctica es que en general las coberturas médicas todavía no lo cubren para estatosis, aquí en Argentina. Pero bueno, si no puede pagar el paciente, hay que insistir con la cobertura para que se pueda acceder. La elastografía, como muestro acá, es algo incruento, dura entre 5 a 10 minutos, hoy requiere un ayuno de 3 horas, eso cambió, y el resultado es inmediato. Lo que es una onda mecánica que emite el equipo y va por el hígado rápido o lento de acuerdo a la dureza del hígado. El hígado normal es blando, entonces va a baja velocidad, porque tiene baja rigidez. El hígado
duro es el hígado cirrótico, la onda va más rápida, entonces va a dar mayor velocidad en la onda. El aparato tiene un software que transforma en kilopascales y lo que ustedes ven como resultado de ese estudio se expresa en kilopascales. Y de acuerdo al valor de kilopascales uno dice qué grado de fibrosis tiene ese hígado. Y lo coteja con el VAR, con el NAFL y con el FIB4 para decir si ese paciente puede tener una fibrosis avanzada y ahí sí puede indicar una biopsia para confirmar esto. ¿Se entiende? Ok. Y esto creo que una de las últimas. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bien, ¿no? ¿Sí? A Lisandro me parece una maravilla. ¿Sí? Entonces, hay un score que combina, es decir, un algoritmo, mejor dicho, que lo que uno tiene en la cabeza y combina el NAFL que mostré recién, ¿se acuerdan? Con la astografía. Si tengo un NAFL, ¿se acuerdan? De menor a 1.4, tiene una baja probabilidad de fibrosis avanzada. Un valor predictivo negativo del 93%. O sea que si da eso, yo le puedo decir con el 93% de chance que ese paciente no tiene fibrosis avanzada. Y me quedo tranquilo. Y lo que hago con ese paciente es hacer un seguimiento. Del total de pacientes que uno ve con estatosis, esto corresponde a la gran mayoría, casi 60%. O sea, la gran mayoría de pacientes que uno ve tiene poca fibrosis. Vamos al otro extremo. NAFL mayor a 0,6. Alta probabilidad de fibrosis avanzada. Un valor predictivo positivo muy alto, de 90%. Si yo tengo un NAFL de mayor a 0,6, puedo pensar que el 90% que tiene alta fibrosis en el hígado. Y en cambio, si está entre estos valores máximos, mínimos y máximos, la probabilidad es intermedia de fibrosis avanzada. En estas dos chances, en el que el NAFL da indeterminado o el NAFL da elevado, se hace la elastografía. Y hay dos tipos de elastografía de sondas, mejor dicho. Una sonda M, se llama Medium, que es para los pacientes que no tienen demasiado tejido subcutáneo, o una XL para obesos, que también se puede utilizar. Y los valores, esto no es para que se acuerden ahora, sino para que lo tengan y cuando encuentren el resultado de un FibroScan sepan evaluarlo. Si yo tengo un paciente que estaba aquí, en estas dos columnas, con una sonda medium me dan menor de este valor y con una sonda XL menor de este valor, lo sigo y pienso que tiene baja probabilidad de tener fibrosis y lo reevalúo siempre una vez por año. Un paciente que tiene una sonda, que tiene por sonda M entre 7.9 y 9.6 o XL 7.2 a 9.3, le indico una biopsia porque tiene grandes chances de tener fibrosis hepática, entonces quiero confirmarlo. Y en cambio, si tengo por sonda M más de 9.6, siempre kilopascales es esto, y sonda XL mayor a 9.3, tiene grandes chances de fibrosis avanzada, con un valor predictivo positivo elevado. Puedo no biopsiarlo, y si no lo biopsio lo puedo tratar como una fibrosis avanzada, y lo debo seguir como una fibrosis avanzada. Seguir una fibrosis avanzada es como una cirrosis. ¿Para qué? Para saber que la cirrosis no se descompense, eso le corresponde al patólogo. Si tiene una cirrosis avanzada, tengo que pedir una endoscopía para ver si tiene varices esofágicas. Y si tiene una fibrosis avanzada, le tengo que hacer el screening habitual cada 6 meses para detección precoz de un hepatocarcinoma. Un cáncer de hígado tomado precozmente se puede curar, un cáncer de hígado tomado tardíamente tiene un pronóstico ominoso. Esto lo dejamos. Y por último, para terminar, uno piensa también, yo quería hablar más del hígado, que es lo que quería transmitirle, pero quería decirles que uno cuando en el consultorio viene un paciente con estatosis no alcohólica, que le dice, mire que usted puede tener más predisposición a diabetes tipo 2, independiente del sistema metabólico, la estatosis por sí misma es independiente, un elemento independiente de predecir diabetes, con o sin antecedentes familiares de diabetes. Si usted tiene esto y no disminuye esto, puede ir a tener trastornos cardiovasculares, independientemente de los trastornos metabólicos que se asocian con el sistema metabólico. Se sabe hoy que tiene más chance de tener cáncer de colon, ¿sí? Y se sabe hoy también que hay más compromiso renal, por lo cual siempre a una estatosis
en el consultorio no alcohólica, cada tanto hagan una albuminuria, una proteinuria de 24 horas, igual que hacen con los diabéticos, porque sin ser diabetes también tienen más chance de daño renal. Acá están las causas, no voy a mencionar ahora, de cómo se puede agredir el riñón y lo cardiovascular, ¿sí? Y si uno ve la mortalidad global en los cuadros de esteatosis hepática no alcohólica, miren ustedes qué interesante, o qué feo en realidad. 28 de esos 53 pacientes, 28 se murieron por cáncer, ya sea hepatocarcinoma a veces y seno de colon, enfermedad isquémica cardíaca 25 y hepatopatia terminal 13, o sea que mata más lo extrahepático que lo hepático. Resumen, la enfermedad grasa no alcohólica es una enfermedad muy prevalente, una nueva epidemia, como dijimos en el título de la jornada. Evaluar el grado de fibrosis hepática nos va a permitir marcar el pronóstico, adecuar el seguimiento y eventual tratamiento de la misma. ¿Tratamiento por qué? Ustedes saben que las empresas farmacéuticas, una vez que se cura el 6, ya no hay más drogas en hígado, están todas atrás del NASH, todas. Y hay protocolos de lo que se le ocurra. Ahora Mirta en un ratito va a hablar de esto, justamente los diferentes blancoterapéuticos. Entonces quizás un paciente que tenga fibrosis avanzada y hoy no le podemos dar demasiado, quizás pueda acceder a un estudio de protocolo de investigación que pueda evitar justamente que esa fibrosis pueda seguir avanzando. Las manifestaciones extrahepáticas deben ser satisfactoriamente evaluadas y nada más. Muchas gracias.